Bueno, la mesa, diseño biofílico de los espacios de trabajo y descanso. Como bien estaba avanzando Manel, claro, hay gente que dice, ¿esto de biofilia tendrá algo que ver con la zoofilia? Y bueno, ¿eh? No, podríamos pensar, ¿no? Es una asociación lógica de ideas, ¿no? Vamos a ver si es verdad, ¿no? Y si somos unos viciosos aquí en Mieses y en tal, o realmente qué es esto de la biofilia, de alguna manera, ¿no? Entonces, la mesa arranca con lo siguiente. Vale, genial. Me parece fantástico. Ah, sí. Yes. Va, a ver qué. Queremos que veáis este vídeo. Evidentemente es un vídeo de una estación espacial. José María, ¿qué acabamos de ver? ¿En qué consiste este vídeo? ¿Por qué hemos puesto este vídeo? Gracias, Carlos. Acércate al micro, por favor. Gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar, un placer estar aquí. Pues lo que hemos visto en el vídeo es una misión espacial, concretamente la Skylight, y vemos a un astronauta mirar por una ventana tipo ojo de buey. ¿Alguien sabe qué es lo que está mirando? La Tierra. ¿Y por qué está mirando la Tierra? ¿Y por qué aquí que estamos en la Escuela de Ingenieros Industriales construir una ventana de ese tipo con la dificultad, coste y sobre todo seguridad negativa que podría tener construir ese tipo de ventana? Uno de los ingenieros más carismáticos que ha existido, Raymond Loewy, fue contratado por la NASA a finales de los años 60 para hacer un estudio ergonómico de lo que eran los habitáculos espaciales, ¿no? Donde van a estar los astronautas mucho tiempo. Entonces él, que era veterano, se enfundó un traje de astronauta, se sumergió en esa maqueta que él construyó y se dio cuenta que era imprescindible construir una ventana, una válvula de escape mental o como los astronautas comentaron, una ventana al mundo donde los astronautas pudieran tener algún tipo de conexión con su hogar. Entonces, bueno, el director adjunto del proyecto, Mueller, de la NASA, comentó que si bien le dio un montón de quebraderos de cabeza crear esa ventana, hubiera sido impensable a partir de ese momento y todas las futuras misiones que se hicieron, poder llevar a astronautas a pasar mucho tiempo en el espacio sin esa conexión visual con la naturaleza, en este caso con el planeta. Entonces, bueno, yo creo que no existe un proyecto de biofilia que pueda estar a la altura de este tipo. Gracias, José María. Luego te presentaré, porque ahora te he hecho saltar a la palestra sin presentarte, ¿vale? Luego lo presento, ¿eh? Pero dejadme que ahora os presente a la primera ponente, que es una miembro de Mieses ya consolidada desde hace mucho tiempo, muy querida. Viene desde Colombia, ¿me equivoco? ¿Eh? Y Mónica Puccini. Mónica Puccini es médico del trabajo, coordinadora del área de Planet de Mieses, que no es poca broma, y nos va a exponer conceptos esenciales de biofilia y la importancia de la adaptación del trabajo a la persona, ¿no? Además, es autora de una guía de Mieses sobre diseño biofílico que está en proceso de revisión final y la podréis consultar. Sabéis que en la página web de Mieses, Mieses Global,
tenéis toda una sección de guías, que son absoluta consulta y os las podéis bajar gratuitamente, sobre multitud de temas, ¿no? La biofilia va a tener su guía. Mónica, ¿qué es la biofilia? La biofilia, Micrófono, por favor. lo que decíamos. La biofilia, bueno, buenas tardes a todos. Y a mí es muchísimas gracias por el privilegio de ser ni más ni menos que la persona que retomó el mando que nos dejó Judy Estrada, una persona amante de los seres vivos. Judy era la expresión de Mieses en el área Planet y ella retrata lo que es el concepto de biofilia y además lo llevó a la empresa. Yo humildemente solamente he leído esta guía que hizo Judy Estrada, que está en Mieses Perdón, y que cuando dices Judith Estrada Mieses, Sí. Aquí es el abrazo. Sí. gracias. Vale. Bueno, pues retomando las palabras de Judith y dando ya respuesta al concepto de biofilia, biofilia es ni más ni menos que el amor a la vida en sentido profundo. ¿De dónde nace este término? Este término es acuñado por Wilson y de lo que nos habla es esta conexión innata que tenemos los humanos por los seres vivos y por la naturaleza. Entonces, en este sentido, la biofilia y mirada desde una filosofía profunda va más allá de diseños estéticos o de diseños arquitectónicos que se basan hoy en día en ello. La biofilia es una filosofía profunda que conecta la salud ambiental en el trabajo, el bienestar del individuo y la productividad. Esto es biofilia y llevado a todos los espacios de trabajo. El desafío a hacer biofilia en las empresas. Las respuestas maravillosas. Yo estoy haciendo biofilia en empresa. Lo estamos haciendo. Cuesta, sí. Pero soy de las que he pensado y pienso que en la prevención o a la prevención le esperan espacios inimaginables. Solo hay que seguir creyendo en ella y pasar el legado, en este caso, el que nos ha pasado Judy y que yo pues espero pasar a las generaciones más jóvenes como Omar Farrell. Esto es biocilia. ¿Y en qué se asienta este concepto? Los humanos hemos tenido una evolución en la naturaleza, hemos tenido un desarrollo evolutivo conjunto. Entonces, la biofilia está en profunda intersección con nuestros sentidos y el diseño biofílico entonces enlaza y se entiende la ergonomía que todos conocemos como prevenir, concepto prevenir, y biofilia con psicosociología que sería nutrir. La prevención y la ergonomía prevenimos lesiones musculoesqueléticas. Si nutrimos este mismo espacio de trabajo con elementos biofílicos, entonces lograremos bienestar del individuo expresado en una reducción del estrés, mayor potencia cognitiva, menor carga mental y mayor productividad. Ahí es nada, ¿no? Y esto está demostrado con estudios científicos. Lo que yo le estoy diciendo está avalado hoy en día a nivel científico. Y otros tienen, al igual que yo, otras experiencias más prácticas. Esto es biofilia. Muchas gracias por esta definición tan clara y concreta de lo que es biofilia para la gente que quizá pues, no ha oído yo no oí hablar de esta palabra hasta que conocí a Judith. Sí. Y bueno, de entrada lo primero que me vino cuando dije biofilia pues es la asociación, lo que he dicho antes, ¿no? En plan un poco jocoso, con zoofilia, ¿no? Que no tiene nada que ver, ya lo habéis visto, ¿vale? Entonces, Mónica, tú tienes una experiencia potente, ¿no? Larga, en procesos de concienciación para empresarios, ¿no? En materia de salud y sostenibilidad. ¿Qué aspectos fundamentales destacarías para concienciar y asumir una concepción biofílica en el trabajo? ¿Por dónde crees que se debe atacar este asunto de concienciación para este tema de la biofilia y la concepción biofílica en el trabajo? Bueno, aparte de los aspectos fundamentales que he mencionado, yo creo que la biofilia, y así lo está demostrando, aunque estoy convencida, lo estoy aplicando con un grupo de profesionales, la biofilia
va a ir al centro de la diana de uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Estamos hablando de estrés. Yo todavía no hablo de trastornos mentales. Yo en lo que he trabajado casi 40 años, no, en estrés solo 27. Pero en mi vida profesional ya más amplia, a lo que me refiero es al estrés laboral. Entonces, la biofilia nos puede ayudar y ayuda y está demostrado por otros estudios que no he hecho yo en este problema que tenemos a nivel global. El estrés hoy se habla de que es el primer problema, el segundo problema, pero bueno, estamos hablando de cortisol, estamos hablando del ser humano y la biofilia nos ayuda, digamos, al empresario a hacerle otra narrativa. ¿Y cuál es la narrativa que entiende el empresario? Costes, productividad, bajas. Entonces, sí, es un abordaje dentro del marco del estrés laboral en las empresas, un diseño biofílico. Y un diseño biofílico desde una narrativa, como la que yo hago, lo entienden, ¿eh? Porque estamos asociando errores. La biofilia se ha demostrado, el diseño biofílico en lugares de trabajo, que disminuye los errores productivos. Entonces, estamos hablando de productividad. Siempre, yo siempre, no ahora, desde el siglo pasado, he hablado en las empresas en términos de costes. El punto de justificación de una intervención o de un perfil de promoción de la salud y prevención, en este caso, de diseño biofílico, siempre he abordado el punto J, el punto de justificación. Y ahora tenemos verdaderos puntos de justificación, para abordarlo en las empresas. Y además, que era lo que yo empiezo a conceptuar en la guía Mies, es el concepto de psicosociología biofílica, porque obviamente se basa en los sentidos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos biofilia sin sentidos. Entonces, es un tema muy profundo. Los empresarios y el entusiasmo, ¿no?, de los trabajadores, pues yo creo que tenemos que insistir, redescubrirlo y hacerlo de manera práctica. Biofilia también es hacer mindfulness. Biofilia es hacer unos rituales basados en la observación de la naturaleza, porque con ella hemos tenido un desarrollo evolutivo. Muchas gracias, Mónica. Veo que tocas de lleno y me gusta el lenguaje que todos los empresarios entienden, ¿no? Hay empresarios que lo entienden mejor y otros peor, pero es el lenguaje de la pasta, ¿no? De la plata, ¿no? Y realmente es así. Yo creo que, y lo he defendido y los que me conocéis lo sabéis desde hace tiempo, el análisis coste-beneficio de la seguridad y salud en el trabajo, en las empresas, y cómo hablarle al empresario en términos del lenguaje que realmente entienden. Oiga, esto le va a salir barato o esto le va a salir caro, ¿no? Muy bien. Una pregunta más. ¿Cómo la biofilia, Mónica, se integra en la concepción ergonómica en el diseño de los puestos de trabajo? ¿Por dónde empezaríamos? Es decir, tú imagínate que ahora esto, pues no lo sé, ¿no? Estamos en una zona de trabajo y los asistentes son trabajadores y nosotros estamos aquí, pues no sé, somos los supervisores de ellos. Y tenemos que empezar por algún lugar. ¿Dónde empezarías? Bueno, empezaríamos por los elementos ergonómicos. Es decir, iluminación. Primero, a ver, yo no puedo ir a entrar a un diseño biofílico si no tengo unos elementos ergonómicos básicos. Entonces, iluminación, por ejemplo, nivel de iluminación, luz según el puesto de trabajo. Y otra cosa es que entonces ya yo me lo piense y diga, bien, ya tengo la iluminación, 300 luz, 500 luz. A partir de aquí, teniendo en cuenta este vínculo biofílico, entonces yo voy a hacer una rotación circadiana de la iluminación. Es decir, a esta hora, que es cuando tenemos más sol aquí, ¿no? En esta latitud, pues la iluminación iría acorde a la luz exterior. Y a medida que va disminuyendo o va acabando el día, vamos atenuando un poco las luces. Esto sería imitar la biofilia, pero obviamente partimos de la ergonomía. Las sillas adecuadas, tengo confort visual, ¿ya? Tengo una temperatura de confort. Entonces, partiendo de aquí, introduzco los elementos biofílicos. ¿Puedo cambiar un ruido por un sonido? Acerca de esto y acabamos, introducimos todos los elementos de ergonomía desde el concepto de la psicosociología, ¿ya? Y además hacemos rutinas. Yo, por ejemplo, un día estaba con un trabajador y estaba
dando instrucciones para rellenar una guía de autoseguimiento de 3 veces. Y una cosa, la biofilia y los verdaderos resultados obviamente se basan en nuestra capacidad de neuroplasticidad. Crear esto en un ambiente de trabajo es muy bonito, pero hay que hacer que la gente entre al rollo y lo crea. Y tienes que tener, como siempre, pues el apoyo de la dirección. Cambiar, en esto entraremos y aquí tenemos otros expertos, el sonido, todo lo que impacta en los sentidos es hacer biofilia. Imagen, esto es lo que he comentado, pero obviamente partimos de la ergonomía, porque yo no estaría haciendo mucho si me dedico a hacer biofilia y me olvido de la ergonomía. Entonces tendré lesiones musculares. Como he dicho antes, como una intersección entre ergonomía y psicosociología. La ergonomía previene y la psicosociología biofílica nutre. En relación al ruido, y para terminar, leeré esto que es muy corto, en relación al ruido, Dale. porque estamos hablando de emociones, de bienestar físico y bienestar emocional. Entonces, cambiando, por ejemplo, actuando, así como actuamos sobre la iluminación, podemos actuar pues, sobre los sonidos, ¿no? La música que recomendamos. Todo esto va muy bien a nuestro sistema emocional, a nuestro sistema límbico. Entonces, referente a uno de mis textos, digo, entonces un trino de un pájaro cambió su partitura emocional. ¿Qué queremos hacer cuando vamos a una empresa con la biofilia y otras estrategias? Cambiar la partitura emocional de este colectivo de trabajadores, ¿no? Sintió una burbuja de microplacer auditiva, una variación atmosférica que viajó por su conducto auditivo, llegó al nervio, a la zona de decodificación y allí se hizo sonido percibido emocionalmente placentero. Esto es biofilia. Esto es una lectura biofílica desde lo que se conoce como narrativa somática y estamos hacer que experimenten un sonido diferente en el lugar de trabajo dentro de lo que podrían hacer rituales de trabajo. Aún no ha llegado porque llegaría más tarde. Esta parte de la intervención lo hago con otro miembro Mieses, que es Daniel Turón, el ecopsicólogo, y aquí ya unimos biofilia con otros problemas de ecoansiedad. Entonces el programa lo aborda todo, ¿no? Porque somos seres que nos impacta todo. Entonces hacemos lecturas biofílicas, sonidos biofílicos, texturas biofílicas. Esto es más difícil, pero yo lo recomiendo pues a nivel de casa, ¿no? El estrés de contacto es el estrés que usted puede tener al contacto de su piel con una fibra sintética. Si su sillón tiene algodón 100% en lino, por ejemplo, esto es biofilia y todo esto está muy estudiado. Bueno, pues esta es la experiencia y yo pondré, aparte de lo que es la guía, les comentaré experiencias prácticas que estamos teniendo. Muchas gracias, Mónica. Con este preludio que nos has hecho, vamos a entrar a matar ya aquí directamente, ¿eh? Ahora voy a presentar, aunque no hace falta que lo presente, pero es el protocolo, ¿no? Manel Bestraten, ¿no? ¿Qué decir? Manel Bestraten es ingeniero industrial y arquitecto, ex consejero del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente es el presidente de Mieses Global. Es autor de varias publicaciones sobre la concepción ergonómica de los espacios de trabajo y descanso. Manel, tenemos que utilizar tu presentación, que está en el ordenador. ¿Quieres que te la prepare? Sí. Bueno, mientras tanto, decir que ha sido un placer estar con Mónica, heredera de nuestra, ¿verdad? Sí. Judith Estrada. Es bonito tener personas de nuestro colectivo que no están presencialmente, pero están ahí, ¿verdad? Guiándonos, ¿no? Nuestro futuro, nuestro horizonte, ¿no? Yo les permitiré contar con imágenes. Esta noche dormí poco. Y les seleccioné unas poquitas imágenes, porque a veces, si yo me dejo hablar, ya que abre mi corazón, no terminaría nunca. Entonces, hablaremos con imágenes para que ustedes vean que entendemos desde una concepción ergonómica, que es la que tengo yo como por mi formación, por mi experiencia en mi instituto. Pudimos, en los libros de ergonomía que hicimos hace ya muchos años, incorporar una concepción de que la ergonomía no solamente está en el puesto de trabajo, sino está en la concepción del
espacio de trabajo, este entorno global que nos determina nuestros comportamientos, pues el entorno es cerrado, no tuviéramos estas ventanas que extra esta luz, imagínense, cerrados de aquí, no lo soportaríamos. Aunque aquí esto fuera muy interesante que les contáramos, pero hay unos elementos naturales que necesitamos como seres humanos, el contacto. El contacto para sentirnos que estamos vivos, que estamos ahí, que fuera hay vida, que hay luz de tarde cálida que aún nos está esperando, y si no la veremos hoy, la veremos mañana, ¿no? Que es sábado, que digo, ¿no? Y entonces yo les voy a transmitir con imágenes unas concepciones muy interesantes, espero que les interese, ¿no? Manel, Dos. empezamos también con una pregunta Anda. que es al revés. ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo? Que pregunta esto, es muy fuerte, ¿eh? ¿Tiene o no tiene que ver con lo que vas a explicar? Problemática grave que tenemos en nuestro país, que edificios climatizados y aislados completamente del exterior para aprovechamiento energético están contaminados. Nuestros olores, nuestros recirculan, y las personas pues empiezan a sentir malestar y a veces eso le llamamos síndrome del edificio enfermo. Causa fundamental, mala ventilación. Renovación de la ventilación natural que debe incorporarse, de acuerdo, por razones de aprovechamiento energético, habrá que encontrar un equilibrio. Nos necesitamos aire natural, no contaminado, aunque al exterior estoy asombrado lo contaminado que está, ¿no? Porque cuando hablamos en un proyecto con el ayuntamiento ayudándonos un poco a reabrir un edificio maravilloso cerrado y francamente cuando analizo los niveles de contaminación del exterior con el interior me sorprendo. Pero bueno, nuestro olfato capta perfectamente lo que está saludable y lo que está contaminado. Nuestro olfato nos ayuda. Pero dicho esto, gracias por tu pregunta, la contaminación está en todas partes. Afortunadamente nos debemos de proteger. Yo lo que me llevaría a pensar es que el ser humano, aquí estos dibujos de Le Corbusier, este gran arquitecto, ¿no? Donde todo se debe hacer bajo la dimensión humana. Por eso desde mí se lo tuvieron muy fácil. Todo poniendo a las personas en el centro. Pero poniendo a las personas en el centro es pensar en el lugar de esta persona, cómo va a sentirse, cómo va a poder actuar, cómo este entorno condicionando sus comportamientos. Les proyectaré unas imágenes que les gustarán, espero, porque yo estaba harto de entrar en empresas modernas, de primera línea, con unos niveles altísimos de gestión y de excelencia, pero me encontraba que los lugares de descanso eran unos lugares abandonados, la madre de Dios, que me recordaban cuando hice el servicio militar. Unos tablones, una mesa, y ahí cerrados con 4 mamparitas, y a lo mejor había un poquito de agua para apretar el botón y tomar un vaso de agua. Pero ¿cómo podemos tratar el descanso? Y así, ya sé que muchos empresarios entienden que la empresa no vamos a descansar. Pues que, lamentablemente, si no se entiende que el trabajo y el descanso forman una unidad indisoluble, si yo no descanso cada bueno, aquí 15 minutos, últimamente descanso mucho y trabajo poco. Porque claro, es que si quiero dar rendimiento es descansar, por razones de edad, pues yo tengo que estar ahí, ¿verdad? Descansando mucho, meditando mucho, pensando, dejando volar mi mente mucho. Descubrí hace pocos años que esto de no dar ni golpe es sanísimo. Es buenísimo. Yo eso creía que, claro, fui educado para trabajar. Pero cuando en un momento determinado de mi vida, mi cuerpo me pide, ¿qué piensas? En las musarañas. Oye, yo creía que estaba haciendo un pecado, ¿no? Luego tomé conciencia, después de las lecturas interesantes, que no, que esto es lo que mi cuerpo me pide. Soñar, pensar en un mundo maravilloso, etc. Señores, todo empieza a pensar en alrededor del concepto de diseño biofílico, que es una palabra que yo he aprendido hace poco. Yo sabía ergonomía en el lugar de trabajo, para vuestra concepción, ¿no? Y algunas palabras que voy lanzando es ir rápido. Racionalidad, no hay racionalidad del puesto de trabajo. Los centros de trabajo se diseñan sobre tablero, un buen ingeniero lanza el proyecto y se olvida que la empresa es algo vivo, que evoluciona, que empiezan las máquinas viejas se cambian por nuevas, que hay que incorporar otras cosas, ¿no? Y nuestro ingeniero se olvidó. Yo estudié ingeniería y no me lo enseñaron. Y necesitamos espacios de descanso, espacios de reunión, unos servicios higiénicos cercanos, unos lugares para formarnos. Pues cada empresa llevamos formados. La empresa es algo vivo. Necesitamos construir, ¿verdad? Un hábitat laboral, industrial, como quieran llamarlo. Pero un hábitat representa dar respuesta a las necesidades fisiológicas y espirituales del ser humano en la empresa. ¿Para qué? Ser creativos para lo mejor de nosotros, pero esto requiere un entorno que nos lo favorezca. Y otra cosa, hice un diseño, bueno,
he hecho cambios importantes de empresas. Estoy un poco loco, ya saben ustedes. Tenía una maceta en mi coche, ahora no la tengo, ya la tengo guardada en casa. Era mi abuelo, era albañil. Era una maceta que yo he tirado 6 o 7 paredes, porque cuando veía una cosa, soy un poco escandaloso, ¿no? Digo ahí, ¿y dónde va con la maceta? No, es que tengo que tirar esta pared. Este empresario se volvía loco. Este tío que va. No podía admitir tener un comedor para directivos y un comedor para trabajadores un poquito cerquita, además que se veían las caras. Cogía la maceta y empezaba a picar la pared. ¡Párese, por favor! No se preocupe, mañana tiramos la pared. Se quedó logrado tirar bastantes paredes, ¿no?, de estos espacios que eran inadmisibles. El empresario lo entendía rápidamente y los trabajadores lo entendían por fin. Estas son empresas, parece una empresa igualitaria donde todos... O sea, hay que hacer cosas importantes en la empresa físicamente para que el empresario, el trabajador entienda que en aquella empresa las cosas están cambiando. Sobre todo, otra cosa que me gustó mucho, había una empresa de riesgo químico. Tony, este viniste aquí. Tony, Emilio, Turbo, ¿dónde estás? Emilio, no te duermas. Yo te quiero, Emilio. Qué locos estuvimos haciendo. Pues os cuento algo que tiene que ver con nuestra historia. Había unas empresas químicas que tenían unos depósitos de agua contra incendios bestiales, ¿no? Y un día se me ocurre decir, oye, pero ¿cómo es estos depósitos? Esto, ¿no podríamos convertir este depósito en otra cosa? Y sí, aquel empresario me hizo caso, convertimos aquel depósito en una piscina, en un lugar de descanso maravilloso. Está aquí en la zona franca, es un día que vamos y paseamos juntos. Esto el empresario está dispuesto a entender. Si se lo explicamos, claro, ¿cómo vamos a tener un depósito de 50.000 litros ahí en nuestras narices cuando ahí podíamos tener una piscina, ¿verdad?, con un jardín y con 2 palmeritas? O sea, costaba lo mismo. Es que prevención. Las cosas no cuestan tanto, ¿verdad, Jaime? ¿Dónde estás, Jaime? No cuestan tanto, me dice Jaime. Lo tengo 4 días en mi casa y no duermo porque estamos conversando mañana, tarde y noche, ¿verdad, Jaime? Pero regresaremos nuevos, ¿eh? Estamos transformados, ¿eh? Tú me estás formando a mí, pero yo a ti también, ¿eh? Ha sido una locura, ¿no? Porque todo debemos cambiarlo. Todo debe ser diferente. Pero no debo dar a la piscina porque es convertir el lugar de trabajo en un ámbito. Bueno, unas imágenes y pegar. No estamos inventando nada, ¿eh? En el siglo pasado, el Museo de la Ciencia en Tarrasa, no se lo pierdan, no me acuerdo el arquitecto que lo hizo, pero hizo unas cubiertas con una luz que no entraba al sol, pero una iluminación donde ahí estaba una industria textil fantástica. No tenemos aquí el hospital San Pablo, ¿no?, hecho por Domènech Montaner, ¿no? Oye, pero qué maravilla, unos espacios para unos enfermos, pero los enfermos eran protagonistas y cuidados, ¿eh? Y paseaban en el jardín, los familiares iban a visitar a los enfermos y estaban allí. O sea, qué maravilla de la arquitectura en el siglo pasado, ¿no? Pero esto es concebir, ¿verdad?, esta biofilia o este diseño en los espacios de trabajo, que a veces nos olvidamos, ¿no? Lo pongo mucho en los ejercicios, en cursos que yo daba. Les voy a preguntar a ustedes, son las caballerizas que hizo Gaudí en Barcelona, cerca, acuérdate, Emilio, donde íbamos a trabajar tú y yo, a las 7 de la mañana todos los días. Estas caballerizas que hizo Gaudí, en la familia, ¿cómo se llama la familia que le protegía a Gaudí? La familia Güell. Cataluña había unos prohombres industriales, burgueses, pero que se cuidaban de las personas, ¿no? Bueno, esas caballerizas, señores, yo pregunto, ¿saben ustedes dónde vive el guardián de las caballerizas y dónde viven los caballos? Los alumnos no lo aciertan. Pues es muy fácil. Si tú analizas esta cúpula que hay aquí en la derecha, es donde los caballos trotan cuando no pueden salir fuera, ¿no? Y en la otra, pues, pero había tratado con la misma dignidad el espacio para los caballos y el espacio para las personas, la familia que cuidaba a los caballos. O sea, esto es una calidad humana tremenda. Por cierto, que ayer estaba en una conferencia de un negociante, como buen catalán, una empresa que nos ha patrocinado aquí me invitó a dar una conferencia, ¿no?, el Día de la Seguridad y tal, una empresa muy importante en el puerto, APM Terminal. Pero me hizo, yo les cuento porque les dará mucha gracia, ¿no? Y di una conferencia y de hecho, el Día de la Seguridad, porque hay que volver a casa sanos, ¿no? Y en la cartelera había, yo conté 20 imágenes, la familia, el niño, pero había 10 gatos. 10 gatos, o sea que hay que volver a casa sano porque hay un gato que nos está esperando, ¿no? Me parece muy bien, interesante y respetable el gato, pero oye, yo ya sé que no tenemos hijos, pero ya, volver a casa porque el gato nos está esperando, con todo respeto a los gatos y a los perros, ¿eh? Pero nos tiene que hacer pensar. Miren, me impactó esta visita de ayer. Bueno, les fui a dar una conferencia gratis, por supuesto, a cambio que aportaran 500 euros para pagar este fondo, ¿eh?
Los buen negociante catalán me aceptaron. Señores, la amplitud del espacio, vea, termino rápido. La amplitud es lo más importante en la arquitectura. Los espacios pequeños, quiten objetos, limpien, la amplitud, la iluminación, como tú decías, la armonía cromática, el equilibrio, es fantástico. Les muestro esta figura que no nos dirá mucho, pero es una nave industrial. Pues ustedes la analizan, aquí hay una armonía cromática, aquí hay un orden dentro del desorden, no es una cosa alineada todo igual. Aquí se cruzan dos diagonales, no es que van en un sentido y otros que van en otro, pero los ojos entienden que esto es un espacio interesante, ¿no? Agradable. Arriba hay una sala de reuniones, son las oficinas, ¿no? Pero me refiero que uno, cuando yo entré de esta empresa, digo, hostia, me gusta, lo fotografié y se lo muestro hoy. Oye, qué importancia la iluminación natural, valor insustituible. Pero cuidado, que estamos en el Mediterráneo, ¿eh? Aquí hay muchos arquitectos, grandes cristales, luego el sol se nos mete en las entrañas, ¿no? Que cuidado, debe haber protección solar, pero la iluminación natural es insustituible. Y la relación con el exterior es fundamental. Es fundamental. Les pongo este edificio que siempre me ha cautivado en la diagonal. Oiga, si ustedes van dentro, parece que están en un espacio presentado en la mesa. Lo vi, no tengo la foto. Y ves alrededor todos estos espacios verdes y el cielo azul. Digo, yo, ¿dónde estoy yo trabajando? Pero si desde la diagonal, cuando voy a casa, en coche o andando, pues me encuentro con este espacio de esto, que es el edificio, pues un jardín, ¿no? Esta es la arquitectura que hizo José María Fargas, pues hacía muchos años en Barcelona. Y aquí tenemos estos espacios que me parecen muy interesantes, lo que es la importancia del uso colectivo. No solamente hay un espacio para trabajar, hay espacio para reunirnos, para compartir. Me gustó esta imagen donde es un edificio de oficinas amplio, pero los espacios centrales son para reunirnos, para descansar, para encontrarnos, y ahí pues tienen su importancia, porque la tienen, y mucha. Bueno, y para descansar, ¿qué hacemos? Foto de hace 4 días, ¿verdad? Pues no sé, pero el trabajador se le ingenia, se mete en un entre 4 hierros, se tapa la cara y descansa. ¿Eh? O sea, que le felicito a este señor. O a estos indigentes que tenemos cerca de casa, que se montan unos cartones, pam, pam, su casita, y descansan. Me digo, ¿cómo se encuentra? ¡Encantado la vida! Pero estás confiando en una mierda, me dice. Y le digo, sí, señor, tiene toda la razón. Pero está contra 4 cartones con los que descansa y no paga impuestos. Lugares de descanso, confortables, agradables. ¿Y por qué hay espacios para la creatividad? Estas fotos no son mías, son de Google. Allí la gente pues se ve que montan estos espacios. Iré a visitarlo a ver si es verdad. Donde la gente ahí se sienta en el suelo, donde quiere, se columpia, se va. Bueno, decir que, vea, pues, esta empresa le tengo mucho cariño, por favor, Beatriz. Bea, responsable de seguridad de salud, de responsabilidad de Mango hace muchos años. Esta foto no digas que la he proyectado, pero me gustó. En Mango, ¿no? En una pulcritud, lugares de reunión, lugares para comer, lugares de sentarse. Oye, que me gustó, ¿sabes? No pedí permiso para la foto. No me hubieran dejado. Tiene más imaginación. MTV, en la cubierta del edificio, ha montado estos lugares placenteros para descansar. No, recuperar las cubiertas de los edificios. ¿Y por qué no? Bueno, aquí varias mezclas. En la de abajo hay una empresa que me gustó mucho de un amigo de Tortosa, que montó una sala de juntas y ahí reunía a todos sus trabajadores, pues que eran, no sé, 15. Y esa era la sala de juntas. Y me acuerdo cómo me impactó que los trabajadores subían a la sala de juntas a reunirse con el director, el dueño y el que mandaba, de verdad, ahí para discutir la jugada, ¿no? Me gustaba este tipo de empresas, ¿verdad?, donde los espacios de reunión están cerca del lugar de trabajo porque hay que reunirse con frecuencia para analizarlo todo. Y también aquí hay una empresa que adoro muchísimo, participar en el foro en Canarias, la empresa Zaera, ¿no? Tenía un taller, la foto de la izquierda, ¿no? Amplió su fábrica, su taller metalúrgico y montó su oficina, su lugar para hacer la formación de sus 30 trabajadores. Aquí hay 30 lugares de sentarse para escuchar la formación que se daba continuamente a estos trabajadores. Qué bueno es pensar que hay empresarios en este país que valoran y creen en la dignidad y en la formación continua de sus trabajadores, crean los espacios para ello. Y termino con estas imágenes de mi instituto, donde hace unos años yo pude estar ahí muy feliz. Pude construir, se fue mi directora, ahora no la directora, estaba esta mañana aquí. Bueno, es un espacio, es un edificio que se construyó hace 50 años. ¿50? Sí, 40 y pico.
pues, lo cuidábamos esto es un poco símbolo, está en la diagonal, en la parte sobre Huetaria, de visitar, hacen cosas muy interesantes. Y pues verán ustedes un espacio, ¿o lo conocéis, Emilio? Emilio, aquí, nuestro instituto, ¿eh? Un acceso fantástico, plantas, fue muy elegante, muy sencillo, para que la gente llegue y se sienta acogida. Y luego vimos los lugares de trabajo. Estaba a la izquierda, era el lugar de descanso. Todos los alumnos venían a formarse en el descanso, interactuaban en una cafetera, ahí con un asiento, y en unos lugares de exposición. Todos los pósters que íbamos a los congresos internacionales o nacionales, ahí se exponían. Y cuando venían por ahí exponían los funcionarios, pues todo esto, ¿verdad? Bueno, hecho todo con mucha dignidad, y la gente paseaba en los lugares de descanso por el exterior, ¿verdad? Y estábamos, fuimos felices, y el edificio lo dejamos impecable. Nada más, señores, termino con esta conclusión. El espacio de trabajo y cultura de empresa están estrechamente relacionados. Cuando entramos en una empresa, si no hay un espacio de trabajo de calidad, ahí no hay dignidad. Y los empresarios hay que hacerlo entender. Segundo, el espacio de trabajo ha de ser diseñado como un hábitat que dé respuesta a las necesidades personales y organizacionales. Racionalidad, humanidad, flexibilidad deben imperar. Y termino, señores, no hagan de arquitectos. Contribuyan, ¿verdad?, a que en el lugar de trabajo se creen equipos interdisciplinares para estudiar cómo mejorarlos, escuchando a los trabajadores sean espacios perfectos y que la gente los asumirá como suyos. Gracias. Muchas gracias, Manel. Muchas gracias. Esto se pone interesante, ¿eh? La mesa se va subiendo de temperatura. Nos han hablado sobre todo de iluminación, tanto Mónica como Manel, de espacio, del contacto con la naturaleza. Y en este punto, donde el contacto con la naturaleza es una evidencia que es necesario para el ser humano porque somos animales racionales, algunos más que otros, voy a presentar a mi siguiente ponente, es que la mesa que tengo hoy no me la quitan de las manos. Xavi Miró. Hola, Xavi. Tienes el micro ahí y tienes el pasador de diapos ahí. Creo que puedes probarlo. A ver, te monto la... Perdón. Dijimos cuál es. Sí. Ahora. Espera. Correcto. Ya tienes preparada tu presentación. A ver, Xavier Miró también es un miembro muy activo de Mieses. Tenemos la suerte, me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? El poder decir que, en fin, celebramos cada año la calçotada anual, ¿no? En su Miró Garden Organic. Y la verdad es que es un lujo y un placer, ¿no? Pero bueno, para no irme de punto, porque si no aquí se nos va el tiempo rápido, os presento a Xavi. Xavi es máster en jardinería y paisajismo por la UPC, es maestro jardinero por la Escuela Rubió y Tudurí, es diseñador de espacios ajardinados y paisajista y es propietario y director del Centro de Jardinería Miró Garden Organic de Caldas de Montbui. Xavi, tu importancia en esta mesa está más que clara. Ahora también los asistentes se darán cuenta de ello, ¿no? La naturaleza en la vida de las personas y en los espacios de trabajo. ¿Cómo conseguir naturalizar los espacios de trabajo? Buenas tardes, gracias a Carlas, gracias a todos los asistentes. Primero, que hablar después de Manel para mí es como aquello, ¿sabes? Es como difícil, ¿eh? Te deja ahí medio tocado, ¿sabes? Pero bueno, dicho esto, claro, efectivamente, dado mi profesión y entre otras muchas cosas, mi profesión, yo cuando hablo de biofilia en los puestos de trabajo, obviamente lo que me viene a la cabeza es cómo naturalizarlos y cómo acercar la naturaleza en los puestos de trabajo, precisamente, ¿no? Como hemos hablaba Mónica, los seres humanos inevitablemente tenemos una conciencia o supraconsciencia que nos hace acercar a la naturaleza, ¿no? Aunque no la tengamos cerca y aunque no sepamos cómo cuidar las plantas, ¿no? Pero es igual, pero hay un instinto innato que nos lleva a buscar dónde están las plantas, lo verde y demás. Entonces nosotros
para no alargarme, porque intentaré ser riguroso en el tiempo, los 8 o 9 minutos que me acordó el señor moderador. Entonces, nosotros como lo que vamos a hacer es intentar ponerlo fácil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que cuando hablamos de, oye, las plantas no solo son para decorar, no solo son objetos decorativos, no solo son objetos que se mueren y los tiras y ya está, o dejas la maceta vacía, sino que es muchísimo más, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es esto, ¿no? Es, primero, cómo ponerlo fácil, ¿no? Cómo hablar en el mundo laboral, estamos hablando ahora mismo de la empresa, cómo hablar a los empresarios, a los dueños de cómo tener plantas, vegetación dentro de los lugares de trabajo. Y para eso lo que creo que es fácil, o sea, que es primordial es ponerlo fácil, ¿no? Oiga, no se preocupe. Esto ya va con unas macetas, con autorriego, va con unos abonados ya específicos. El mantenimiento, no se preocupe, que hay profesionales, nosotros pues lo podemos hacer. O sea, en definitiva, lo que tenemos que intentar primero es ponerlo fácil. No es una cosa, porque insisto, esto es una realidad que nos pasa cada día. Uy, no, plantas no, porque hoy van haciendo trabajo, se mueren, no sé qué, no matavales. Pues no. Punto número uno, ponerlo fácil, ¿no? Técnicamente, macetas, el tipo de plantas. Segundo, explicar que un lugar de trabajo con o sin plantas es la noche y el día. Y yo, con vuestro permiso, he visto algunas fotos de espacios de trabajo en los cuales yo hubiera estado ahí que poner plantas. No hay plantas. Habrá mucha luz, habrá unos muebles muy bonitos y no sé qué, pero no hay plantas. Y lo que necesitamos son plantas. Entonces, explicar un poco la función de la planta, ¿no? Qué cosa a veces tan poco conocida, ¿no? Sí que lo primero que sabemos, ¿no? Nos suena, ¿no? Que las plantas absorben dióxido de carbono y desprenden oxígeno, ¿no? Pues efectivamente es así, pero esta es una digamos, de las propiedades que puede una planta, ¿no? Hay muchísimas más, ¿no? Esto, Mónica, seguro, y tú también estáis de acuerdo, ¿no? Hay muchas más. La más cercana y poco conocida es que aquí estamos en una mesa que está hecha de materiales plásticos. Estos materiales, como muchos otros cosas, están desprendiendo partículas volátiles orgánicas. Estas partículas volátiles orgánicas se llaman así porque son, digamos, son descendientes o son producto del petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo, como sabemos, es de origen orgánico, no lo olvidemos. Y las plantas tienen la gran capacidad de detectar estas partículas volátiles orgánicas, las absorben y las convierten en nutrientes, las aprovechan ellas para crear celulosa y demás y demás. Cosa que nosotros, los humanos, cuando respiramos estas partículas volátiles orgánicas, nos perjudican, se nos quedan ahí pegadas por todas las células y demás, y es una historia pues, que no es nada agradable, ¿no? A veces cuando nos preguntamos, qué raro que haya tantos cánceres y tantas cosas, y yo como bien o no sé qué, bueno, pues que igual resulta que en tu puesto de trabajo que te pasas 8 o 10 horas, pues estás todo el día respirando partículas orgánicas, ¿no? Entonces esto es otra cosa, tiene una capacidad inmensa de atrapar polvo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente las hojas de las plantas tienen una capacidad de atrapar el polvo. Igualmente, fíjate si son las plantas buenas, ¿no? Podría hablar, pero como no tengo tiempo, de lo que son las plantas, ¿no? Pero tienen la capacidad de atrapar el polvo, se lo quedan para ellas y todo el que pueden digamos, se lo transforman igualmente, ¿no? Nutrientes para ellas, ¿no? Tienen una capacidad de crear, ¿no? Unas energías que son imperceptibles o no tan imperceptibles, porque también hay estudios que lo demuestran, ¿no? Unas energías que de alguna forma te invitan a convivir con ellas, ¿no? A que las compartas, a que te relajes, a que te haga que te sientas más seguro, más tranquilo. Oye, no estás solo, estoy aquí, ¿no? Y podría hablar de muchas más cosas, ¿eh? Pero sí que el objetivo final, hablando de poner naturaleza viva dentro de los espacios, es esto, es de aprender a valorar y a apreciar las plantas, ¿no? La resiliencia que tienen, ¿no? Fijaros que las plantas, las pobretas, las quitamos de la naturaleza, somos capaces de meterlas en una maceta, dentro de un espacio, y ellas dicen, es igual, yo mientras pueda te iré dando todo esto, me es igual, ¿no? Pero es que me he olvidado de regarte.
es igual, si me echas agua volveré a funcionar. Entonces, el valor también de la resiliencia, esto es otro tema que algún día sería interesante hablar, ¿no? Los valores que nos enseña la naturaleza, ¿no? O sea, poderlos escribir y poderlos transmitir, ¿no? La verdad es que está cargado de... Entonces, para no alargarme, ¿no? Y es esto, la biofilia para mí, ¿no? Ay, perdón, que no he pasado diapositivas, hablando ya aquí, tal, pero voy a pasar alguna, porque por ejemplo esta es muy interesante, la explico muy rápido, y esto es real, todos son casos reales. Esta es una señora de una notaría que tenía más de 35 años la notaria trabajando, 40 años ella va, y claro, esta planta, fijaros esta planta, que la ha trasladado ya más de 3 veces de despacho. O sea, ella trasladará los dossiers, los no sé qué, pero sobre todo la planta. No os olvidéis de la planta. Y claro, cuando hablas con la señora de la planta, dice, no, es que evidentemente la planta, dice, y la pobre, dices que encima es tan buena que me olvido de regarla, no sé qué, y la planta sigue allí, produciendo oxígeno, atrapando las partículas volátiles, no sé qué, dándonos vista, ¿no? O sea que esto es biofilia, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos unos espacios que este espacio igual permitiría alguna observación, pero ya veremos si el moderador me la hace o no. Pero lo mismo, ¿no? Este espacio está cuidado por la dueña personalmente de este restaurante. O sea, no es aquello que viene, oye, mira, ponme plantas y es igual. No, 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 no. Es la dueña que personalmente está ahí cuidando las plantas, porque ella sabe lo que aportan estas plantas, ¿no? Entonces, otro caso también de biofilia, ¿no? En este caso, pues hay en el Garden, ¿no? Pues intentando transmitir a los pequeños, a los niños, ¿no? Pues un poco, ¿no? La sensibilidad de lo que son las plantas, qué nos producen, por qué tenemos que quererlas, ¿no? Porque ellas lo dan todo, absolutamente todo para nosotros, ¿no? Ellas no se van al cine, ni se van a comprar coches, ni nada de esto, ¿no? Simplemente están para ayudarnos a nosotros, ¿no? Para compartir, ¿no? Pues aquí pequeños espacios, pues incluso en ferias, ¿no? Ahora me viene a la cabeza con esta foto una última feria que hicimos en Barcelona, ¿no? Que era InCosmetic, una feria internacional muy potente, muy grande, ¿no? En la cual se nos pidió hacer una sitting area, ¿no? Es la área de descanso. Se nos pidió, oye, pues ¿por qué no haces un bosque aquí en medio de un pabellón, todo tapado, tal, no sé qué? Vamos a intentarlo, no te preocupes. Efectivamente, hicimos un bosque dentro de un espacio absolutamente frío, insaludable y tal. ¿Qué pasaba con este bosque que hicimos? Literalmente no tengo fotos, pero que este bosque, lo que hablamos de los sentidos, ¿no? En este bosque se consiguió que hubieran olores de bosque, que hubieran el sonido de los pájaros, que la gente los buscaba. Dice, ¿pero dónde está este pájaro? Y era una grabación, ¿no? Era un audio, ¿no? Sí. Pero es que lo conseguimos, no es por darme a mi mérito, pero conseguimos crear un espacio en el cual literalmente tocabas el musgo, tocabas la tierra, tocabas las plantas, te transformaba y te metías en el bosque dentro de un pabellón de la Fira de Barcelona, ¿no? O sea, que la gente se sentaba ahí con su ordenador tranquilamente a mirar las cosas y tal. Esto es incentivar la biofilia, ¿no? Entonces, bueno, aquí había la foto esta última de los medios de comunicación, que sí que es una cosa que intentamos hacer a través de los medios de comunicación, pues un poquito poner fácil, acercar las plantas y el amor por las plantas a las personas, no perder el miedo a no, es que yo no, porque se me mueren, uy, no sé, muy difícil. No, nuestro objetivo es un poco hacer perder el miedo por las plantas. Y como yo llevo 9 minutos 48 segundos, pues ahí finaliza mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Xavi, gracias. Fantástico, fantástico. ¿Qué ponentes tengo, eh? Es que sobro yo, de verdad, ¿no? No te he dejado hacer preguntas, lo siento. No, te voy a hacer una que se está haciendo la mitad del auditorio como mínimo, creo yo, ¿eh? Si puedes contestarla rápidamente, si no, no te la hago, porque tengo que dar paso a José María. Entonces, biofilia también se puede hacer con medios artificiales. ¿Las plantas artificiales es biofilia? Muy bien, señor moderador, está al tanto, está al tanto. A ver, para mí, cuando tú miras estas fotos, tu cerebro ya entiende que esto es biofilia o te incita a la biofilia. Por tanto, para mí, mientras tu cerebro reciba la imagen de la naturaleza, de lo vivo, de tal, para mí transmite o incita a la biofilia, sí.
Muchas gracias, Xavi. Vamos a dar paso al último de los ponentes y luego, si me queda algo de tiempo, les salpicaré alguna pregunta a ellos y si no, pues nada, cerraremos la mesa. Y os presento ya sin más dilación, ¿no? A José María Martín Ojeda. Un placer tenerte en esta mesa. Es licenciado en Química, máster en Prevención de Riesgos Laborales, técnico de prevención del Servicio de Prevención del Servicio Andaluz de Salud y desarrolla su actividad laboral en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, habiendo obtenido un reconocimiento público por la naturalización de los espacios de trabajo del hospital. Te tengo que poner la presentación, ¿verdad? Mientras me gustaría comentar, porque bueno, creo que lo que ha dicho Xavier es muy importante, y el tema del polvo, no ve uno normalmente en los espacios de plantas mucha acumulación de pelusa, cosa que cuando uno ve detrás de los ordenadores, de los elementos, en este caso tecnológico, pues ve mucha acumulación de polvo, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de seguridad, ya estamos evitando riesgo de incendio. Y otro riesgo que, por ejemplo, la electricidad estática, que en los hospitales es bastante complicado, la electricidad estática por riesgos de incendio y explosión múltiple, como tú has comentado, todas estas superficies sintéticas también producen mucha electricidad estática. Entonces, la verdad que es muy interesante lo que tú has dicho y tiene unos beneficios no ya solamente en la ergonomía, sino en la seguridad de los espacios de trabajo. Bueno, pues nada, es un placer estar aquí, haber recorrido más de 1000 kilómetros para venir hoy aquí. Así que nada, pero voy a ser breve. Bueno, voy a contar solamente los aspectos más relevantes de este proyecto que hice en mi hospital. Este proyecto que desarrollé está explicado detalladamente bueno, en un estudio de investigación que está en esta revista sanitaria de investigación, bajo el título Diseño biofílico en laboratorios hospitalarios como herramienta de mejora de salud laboral, con lo cual, bueno, pues aquí está mi correo electrónico, bien por LinkedIn o después dentro de un ratillo, si alguien tiene cualquier duda ahora o más adelante, después de leer el estudio, pues bueno, me lo puede preguntar en cualquier momento, vamos. Quiero que os sumerjáis en esta imagen. ¿Os imagináis trabajar aquí todos los días de vuestra vida? Sí. En un laboratorio de análisis clínico de mi hospital, pero vamos a poner un poco de naturaleza en estos espacios, no para humanizarlos, sino para naturalizarlos. El origen del proyecto era muy sencillo. Teníamos quejas de profesionales, pues los laboratorios en nuestro hospital, según la configuración, pues la mayoría de los despachos, ninguno tiene o casi ninguno, ni luz ni ventilación natural. Entonces, bueno, los profesionales se quejaban de que sentían que sus espacios de trabajo eran bastante asfixiantes. Entonces, bueno, ¿cumplía la normativa? Sí, porque además, bueno, los hospitales son sitios donde hay una renovación constante de aire, pasando además por filtros de alta eficacia, con lo cual lo que es el aire está bien, pero no deja de haber esa sensación. Entonces, bueno, quisimos ir más allá, ¿vale? Y encaminamos este proyecto. Y una de las cosas que he aprendido en este o en otros proyectos es que es más fácil innovar cuando damos valor a lo que nos cuentan los profesionales. Las ideas surgen de ellos, vamos. Entonces, bueno, ya los compañeros lo han comentado. La verdad es que cuando vimos qué podíamos hacer para naturalizar estos espacios, nos dimos cuenta que había una avalancha tremenda de estudios científicos que avalaban, pues, bueno, este es un estudio científico que cogimos que a su vez interpolaba a otros. Entonces hay estudios que provocan reducción del estrés, de mejoran el desempeño cognitivo, mejoran las emociones positivas, el ánimo, etcétera, etcétera. Y sobre eso teníamos una avalancha de estudios bibliográficos, ¿vale? Con el simple hecho de una conexión visual. O sea, que no hay que abrazar un árbol, que si lo abrazas mejor, ¿no? Pero solamente con la conexión visual, ¿vale? Entonces, bueno,
Incluso este otro estudio que cogimos nos decía que pues, con bajo presupuesto pues podíamos coger y poner plantas en zonas visibles a nuestros profesionales y ya teníamos beneficios. Y es que cuando hablamos de bajo presupuesto, hablamos de 50 euros, que es lo que costó el proyecto que yo os voy a comentar, lo que supone el 0,00033% del presupuesto anual del hospital. Bueno, cuando explicamos un poco los beneficios de la biofilia a los trabajadores, nos imaginamos que iba a pasar más o menos esto. Pero bueno, para que no ocurriera esto, encaminamos un poco el proyecto. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Xavier, la NASA llevó a cabo unos estudios a finales de los años 80 para ver qué tipo de plantas podía llevar al espacio para naturalizar los espacios de trabajo de los astronautas. Y ahí, en ese estudio que viene ahí en la parte derecha, concluía las propiedades de fijación de compuestos químicos que tienen las plantas. Entonces, bueno, hay muchos estudios, pero ya la NASA a finales de los 80 lo constató. Resumiendo muy rápido las etapas del proyecto, pues bueno, primero teníamos con unos estudios científicos que hemos cogido de referencia, unos cuestionarios que sabíamos qué teníamos que preguntar, cuándo y cómo, ¿vale? Entonces, bueno, hicimos una serie de encuestas dirigidas al laboratorio de análisis clínico sin planta y a otros laboratorios, microbiología, hematología, etcétera, del hospital, sin planta, que nos sirvieron de muestra en blanco. Antes de la introducción de las plantas, introdujimos las plantas. Durante un mes estuvimos haciendo una medición directa con equipos de humedad, compuestos orgánicos volátiles, temperatura, formaldehído, ¿vale? Y transcurrido un mes, ya con las plantas volvimos a pasar los mismos cuestionarios al laboratorio de análisis clínico y vimos resultados. Aquí podéis ver fotos delante de esos espacios de trabajo. Y del después. Bien, ¿qué medimos? Bueno, pues de manera cuantitativa medimos la calidad del aire. Y también medimos percepciones subjetivas a través de los cuestionarios que he comentado. Entonces, bueno, medimos entre otras cosas pues el estrés percibido, qué repercusiones de manera positiva tenían en sus emociones, cómo afectaba la concentración, la eficiencia, la productividad, la motivación, en fin, medimos la verdad que muchas cosas. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues bueno, de manera significativa obtuvimos que la percepción del bienestar había aumentado un 41%, la creatividad un 24%, el estrés percibido bajó un 14%, la concentración aumentó un 10%. La eficiencia un 8%, la motivación un 8%, no obtuvimos resultados significativos ni ningún tipo de variante en la calidad del aire por las circunstancias que he comentado antes, ni en la productividad. Pero sí un dato muy relevante es que el 73% de los participantes manifestaron que el proyecto le había repercutido para bien en sus emociones, de alguna u otra forma. Como resultados también me gustaría destacar la repercusión mediática que tenía este estudio. No a nivel de ego, sino yo trabajo en un hospital donde al final el hospital continuamente saca noticias de los estudios que hacen sus sanitarios, como es normal, ¿no? Y se enorgullecen de eso, ¿no? En este caso, por primera vez, el orgullo venía de su unidad de prevención de riesgos laborales. O sea, bueno, era de destacar. Vale. Conclusiones, bueno, este estudio tiene muchas limitaciones, ¿vale? Evidentemente, esto es un comienzo, ¿vale? Se hizo con 50 euros y varias plantas. Y por tanto teníamos unas metas, bueno, pues la verdad que humildes, ¿no? Pero sobre todo teníamos dos que yo creo que cumplimos. Uno, mejorar algo, aunque fuera un poco, el bienestar de nuestros profesionales. Y dos, hacerlos que se sintieran escuchados y valorados, porque este proyecto viene con ellos como origen. Pero bueno, yo creo que este tipo de proyectos es la primera piedra que pone uno en la cultura preventiva de una empresa cuando le muestra a los profesionales que la cultura preventiva es más allá del mero cumplimiento de la normativa. La cultura preventiva es poner el foco en las personas.
Y ya para terminar, me gustaría que viajarais a Inglaterra, concretamente a este paisaje, y que alguien me dijera por qué este árbol es tan famoso en el mundo. Hace más de 3 siglos, un joven Isaac Newton, que se crió ahí, pasaba el tiempo bajo ese manzano reflexionando sobre sus teorías físicas. Un día vio caer una manzana y ya el mundo se vio de otra forma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Realmente una experiencia práctica nos acaba de mostrar con indicadores de resultados, lo cual no es muy habitual, porque gente hace muchas cosas, pero luego que está muy bien que las hagamos, no estoy poniendo palos en las ruedas. Pero después, como dicen, ¿quién decía? Sí, mi amigo José Valentín decía, otra cosa es con guitarra, ¿no? Es decir, una cosa es cantar, pero ahora te doy el tono y ahora canta con este tono, ¿no? Otra cosa es con guitarra. Entonces, bueno, hay que tocar y cantar al tono y tener indicadores de resultados, aunque sean estimativos, me parece un elemento esencial. Os agradezco muchísimo que os hayáis ceñido a tiempo. Estamos casi, pero me habéis dejado la ventanita de la pregunta. Así que no la voy a desaprovechar, ¿no? Y lo que sí os pido es que seáis concretos, porque si no, no la podría hacer. Entonces, Mónica, ¿qué empezamos? Pues con la iluminación, ponemos unas plantitas, miramos que los ruidos sean agradables y... Micrófono. La guía que va a publicar Miese son para pequeñas empresas, pequeñas estrategias para comenzar a crear esta cultura. Como ya decían, pues si entramos a neuroarquitectura, un techo ovalado nos da calma, nos da relajación ideal para mindfulness y tal, pero yo empezaría con cualquier cosa que estimulara un sentido. El trino del pájaro, que ya ha sido mencionado, una planta. En relación a las plantas, lo que hacemos en pocas empresas, porque apenas estamos comenzando, es preguntar, ¿le gustan las infusiones? Pues sembrar infusiones sirve para colaborar. El ejemplo del bosque que has dicho, los bosques tienen unos sistemas de colaboración increíbles y eso es asimilable, ¿no?, a la colaboración en una empresa. Entonces yo empezaría por un detalle para cada sentido. El olor. Es cierto que la imagen no tiene olor, pero sí que evoca, ¿no?, la sola imagen. El olor es importantísimo, recomiendo los cítricos porque emiten muchos terpenos que está comprobadísimo que nos va muy bien para el estrés. Algo para cada sentido. Y por último, una experiencia de hace 2 meses para el olvido. Un trabajador me dijo, sí que lo haré. Cuando venga dentro de 3 meses, revisaremos mi guía de autocuidado. Dentro de 3 meses la revisaremos. Dice, lo que pasa es que pierdo memoria. Entonces yo le dije, bueno, cuando vayas a la naturaleza, coge una piedra y póntela en el escritorio. Y esa piedra es la actitud que quieres modificar. Cosas económicas. Sí. Está claro que yo creo que de lo que se ha hablado aquí, de todos los 4 que estáis hablando, el coste-beneficio es abismal. O sea, el coste que habéis propuesto lo habéis medio dicho o incluso dicho, pero ya lo digo yo ahora. Coste-beneficio es abismal. O sea, poner 4 plantas o 10 o 25, hablar con los trabajadores, hacerlos percepcionar conscientemente algún sonido, algún olor y tal, me parece que es muy barato. Señor Verstraeten, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los más fáciles para asumir por el empresario, desde tu punto de vista, Fáciles. para poder poner en marcha programas de este tipo? Las más fáciles. Fácil es tirar paredes, ¿no? O sea, abrir ventanas, ¿no? Y entre luz, ¿no? Es muy importante que nuestra formación tenga estos conceptos que a veces parece que no son nuestros, el prevencionista, ¿no? Pero esta sensibilidad que tenemos que nos ayuda a percibir que un espacio no es saludable, creo que esta percepción la hemos de saber aprovechar y educar, ¿eh? Y por supuesto, a partir de ahí,
Hombre, no podemos ir con una solución, ¿verdad? Pero el empresario, no me gusta siempre al empresario plantearle tres alternativas, tres soluciones para que le elija, porque seguro que elegirá la mejor junto a los trabajadores. Pero me refiero que es importante esta alternativa. Incluso se pueden hacer muchas, pero las más sencillas, las más baratas, las que nos vean que son rentables. Y por supuesto, me quedo con esto de la medición, ¿no? Porque lo que estamos aportando nosotros es de alto beneficio, claro, son beneficios sociales, son intangibles. Esta percepción de cambio radical, de que el trabajador vea que realmente en esta empresa hay un compromiso por dignificar el trabajo de la persona, esto no tiene precio. Pero claro, hemos de ser listos para poder evaluar y poder demostrar que nosotros con muy poco esfuerzo cambiamos realidades, ¿no? Todo es posible, todo se puede hacer. Hagamos por lo, como tú dices, me gustó lo de la piedra. Sí. Yo en casa tengo unas piedras, cuando voy a un río y con una piedra. Yo tengo un pequeño espacio, y pues a veces sí, no, es tan fácil poner 4 piedras, ¿no? Sí. Porque cuando ves la piedra, ya la mente te lleva pues, a tu río Ebro, que es el río de mi vida, ¿no? O sea que hay tanto por hacer y es tan fácil, ¿no? Sí. Muchas gracias, Manel. Xavi, te lo voy a poner difícil, como somos conocidos de hace tiempo, me aprovecho de eso, porque te pido concreción. Y la pregunta es, ¿cómo recuperar la conciencia del valor de la naturaleza en una sociedad urbanita que la vive ocasionalmente solo para el disfrute? Ahí te quedas. Em, Sé que es difícil, la, lo he puesto en lumbreta. la palabra es empatizar y ya está. O sea, la palabra es empatizar. Es si tú tienes a un ser que te lleva millones de años de ventaja, que está ahí, que es resiliente y tal, pues, o sea, intentar explicar cómo empatizamos con este ser, ¿no? Que es el mundo vegetal, ¿no? Entonces es un poco esto, ¿no? Sensibilizar, empatizar y lograr entender que este ser, esta planta en este caso, que es un poco lo que me toca hablar, pues está ahí para ayudarte. Entonces, venga, vamos a ser un poco, pues eso, ¿no? Empáticos y oye, yo voy a prestarte atención, voy a escuchar lo que me dices, el lenguaje de las plantas, ¿no? En las plantas, yo siempre digo, las plantas hablan, lo que pasa es que no hablan el vocabulario nuestro, hablan de otra manera, ¿no? Pues ¿por qué no intentamos escucharlas, ¿no? Entendiendo su idioma. Es empatizar, empatizar. A partir de ahí se despiertan, ¿no? Unas... Y luego, ya está, ¿eh? Luego otra cosa que nos frenan mucho. Yo no quiero saber nada de las plantas porque las mato todas. Cuando alguien me dice esto, digo, no digas esto jamás. Tú no matas a una planta. Se te muere, ¿eh? Pero tú no la matas. Ella te dará otra oportunidad. Y si no ella, un familiar de ella. O sea que no pierdas la esperanza. Tú no matas las plantas. Mientras pongas conciencia, otra cosa es que dejes sin tierra al sol expresamente para que se muera. Entonces sí que la matarás, ¿no? Y ya está, esto es empatizar y entender, ya está. Genial, Xavi, genial. Sí, por supuesto. Su Muy jardín concreto. botánico, ¿no? Y ahí yo te diré que desde que te visito, aprendo un montón. Hay una mira que las plantas me gustan, ¿eh? Micrófono. Perdón, las plantas me gustan, siempre me han gustado. Pero oye, cuando voy allí y descubro en cada visita que hago el pasito de aquel barranquito que arreglaste con la Virgen, con la cabeza rota y tal. O sea, yo tengo en tu cuerpo con esta imagen, ¿no? En este barranquito que tú arreglaste y que además tuviste la delicadeza de ponerle de Mieses, ¿no? El nombre de Mieses. Voy a decir, ¿esto qué es esto? Esto no. O cuando me enseñaste lo que es la permacultura. Yo no sabía nada, pero hay unas plantas que si quiero los jardines en casa los reproduzco, ¿eh? Ya para que las plantas entre ellas se colaboren, tal, qué bonito que el jardín. El jardín, aparte de ser bonito, nos da una lección viva de que las plantas entre ellas se están ayudando. Yo me las miro, cada día me las miro, hostia, ¿cuánto me están enseñando? O sea, con esta empatía que tú estás diciendo, ¿no? Hay que buscar el camino para que yo la descubra, y lo descubro en tu casa, ¿no? Pequeño llevar a todo el mundo de tu jardín para que realmente empecemos a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, y me queda José María, al cual desde luego, efectivamente, pensaba decirlo al final, lo has dicho tú, pero no quiero que pase por alto, que ha venido desde muy lejos también para estar hoy aquí
Y bueno, luego le damos el aplauso que se merece porque ahora acabamos la mesa. Vamos por partes, como decía el doctor Jekyll. Eh, entonces, José María, y con esto cerramos la mesa, de todo este planteamiento y programa de actuación que llevaste a cabo, ¿cuál fue la mayor dificultad que encontraste en este proyecto? Pues bueno, yo creo que la mayor dificultad que yo encontré fue yo mismo. Porque, claro, a ver, yo concretamente, la gente puede creer que yo me dedico a esto. Yo me dedico en mi día a día a, bueno, ahora estamos preparando los planes de autoprotección frente a tsunami. Nuestro área es donde está el mayor riesgo de tsunami de Europa. Entonces, tsunami, superimanes que te atrapan y vas como una bala, riesgo de incendio de quirófano, asfixia por nitrógeno, por helio, no sé, agentes biológicos, los que queráis y más, ¿vale? Entonces, bueno, ese es mi día a día. Cambiar el chip un poco para dejar de ser un poco tan catastrofista y encontrar de alguna manera ese chip para cambiar proyectos vitaminas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que, porque claro, cuando tú estás todo el día con la cara de serio de va a pasar esto, de repente coño, y este me trae a mí una planta, entonces bueno, ¿sabes? Por eso Claro que quité sí. los cactus del proyecto. Bueno, pues ¿qué os voy a decir? Moderar una mesa con estos ponentes es muy fácil. Creo que ha sido una mesa fantástica, de verdad, lo digo de corazón. Esta es la diferencia entre un evento Mieses y un evento que no lo es. Nosotros hemos visto que teníamos que poner un espacio para la biofilia en los puestos de trabajo. Así lo hemos hecho. Esperamos que os haya interesado mucho. Os pido un fuerte aplauso para los ponentes. Gracias.